Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los fans de la pareja turca más querida, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título ya lo dice todo, Hande Erçel llorando, ¿qué pasó? Las imágenes con Kerem Bürsin que impactan. Sí amigos, vamos a desglosar estas imágenes que han causado un revuelo, intentando entender qué pudo haber pasado y analizando la conexión que siempre ha existido entre estos dos talentosos actores. Si eres fan de Senkalkap, o simplemente sigues de cerca las carreras y vidas de Hande y Kerem, este vídeo es para ti. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama y las emociones, no te olvides de darle clic a ese botón de suscribirte y activar la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Ahora, vayamos al grano. Como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en nombres familiares a nivel mundial gracias a su química explosiva en la serie Senkalkap. Lo que comenzó como una relación profesional en pantalla pronto traspasó la ficción, y los actores se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por los medios y los fans. Sus interacciones públicas, tanto en la serie como fuera de ella, siempre generaron un gran interés. Siempre se les veía sonrientes, cómplices, compartiendo gestos de cariño que alimentaban los rumores y, eventualmente, las confirmaciones de su romance. La verdad es que su conexión era palpable, algo que pocas veces se ve en la industria del entretenimiento. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de Hande y Kerem como pareja, proyectando en ellos todas sus ilusiones y esperanzas. La intensidad con la que el público abrazó su relación fue simplemente abrumadora. Cada aparición conjunta, cada fotografía compartida, cada historia de Instagram, era analizada al milímetro, buscando siempre esa chispa que los hacía tan especiales. Y es en este contexto de gran expectación y cariño que aparecieron estas imágenes que nos ocupan hoy. Las fotografías y vídeos que circulan, y que han causado un impacto considerable, muestran a Hande Erçel visiblemente afectada, llorando. Lo que ha desatado la intriga y la preocupación es la aparente conexión de estas imágenes con Kerem Bürsin. Las especulaciones han volado, y es nuestro objetivo en este vídeo intentar poner un poco de orden en todo este torbellino de información y emociones. La conmoción generada por estas imágenes es un reflejo de la profunda conexión emocional que los fans han desarrollado con la pareja. No se trata solo de admirar su talento actoral, sino de verlos como un dúo, una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Primero hablemos de la naturaleza de estas imágenes. No se trata de una escena de rodaje, al menos no de una reciente y públicamente anunciada. Las imágenes parecen ser de un momento más personal, o al menos así lo percibimos por la reacción de Hande. La tristeza en su rostro es innegable y esto, sumado a la mención de Kerem Bürsin en el contexto, ha llevado a muchos a pensar en una ruptura o en algún tipo de conflicto entre ellos. Es natural que los fans se preocupen. Cuando se invierte tanto cariño y admiración en una pareja, cualquier señal de dolor o dificultad se percibe con una intensidad especial. La forma en que se han difundido, a menudo de manera fragmentada y sin contexto claro, ha añadido un aura de misterio y urgencia a la situación. Los foros de fans, las redes sociales, todos se han convertido en centros de debate y teorización sobre el origen y el significado de estas imágenes. Analicemos las posibles razones. Una de las hipótesis más fuertes, y que ha cobrado mucha fuerza en las redes sociales y en los foros de fans, es que estas imágenes estarían relacionadas con la separación de Hande y Kerem. Recordemos que aunque su relación fue intensa y muy pública, finalmente se confirmó su ruptura. Este final, para muchos, fue inesperado y doloroso. Ver a Hande en un estado de aparente vulnerabilidad, llorando, podría ser interpretado como una consecuencia directa de esa separación. Quizás estas imágenes datan de un momento posterior a la ruptura, o incluso de un instante previo donde las tensiones ya eran evidentes. Los fans han estado buscando pistas, tratando de reconstruir la cronología de los hechos, y estas imágenes se han convertido en una pieza clave en ese rompecabezas. La falta de una explicación oficial por parte de los actores ha abierto la puerta a todo tipo de interpretaciones, y es precisamente en esta ambigüedad donde reside gran parte del impacto de las imágenes. ¿Fue un adiós definitivo? ¿Un momento de arrepentimiento? ¿La consecuencia de una discusión acalorada? Las preguntas se multiplican y las respuestas escasean.
Otra posibilidad, aunque menos explorada por la mayoría, es que estas imágenes no estén directamente relacionadas con su relación sentimental. Podrían ser escenas de un proyecto futuro, un momento de mucha carga emocional durante un rodaje, o incluso una situación personal ajena a Kerem. Sin embargo, la forma en que se han difundido, y la asociación inmediata con Kerem, sugieren que la conexión es fuerte y que el público, o quienes filtraron la información, intuyeron esa relación. Es importante ser cautos y no caer en la desinformación, pero tampoco podemos ignorar la conmoción que han generado. Es posible que las imágenes provengan de una audición, de una lectura de guión intensa, o incluso de un momento íntimo con amigos o familiares que casualmente involucra a Kerem de alguna manera. La naturaleza de la industria del entretenimiento es tal que a menudo se toman instantáneas de momentos privados y, sin el contexto adecuado, se convierten en material para la especulación. La forma en que estas imágenes han sido presentadas, a menudo con un titular sensacionalista, subraya el deseo de conectar cualquier expresión de vulnerabilidad de Hande con la figura de Kerem, dada la intensidad de su relación pasada. Las imágenes en sí, sin importar la causa exacta, nos recuerdan la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen tan sólidas y perfectas como la que Hande y Kerem proyectaban. Es fácil idealizar a las celebridades, pero detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas con sus propias luchas, sus propias alegrías y tristezas. Ver a Hande, una figura tan admirada por su belleza, su talento y su resiliencia, en un momento de vulnerabilidad, nos humaniza. Nos recuerda que todos, en algún momento, enfrentamos momentos difíciles. La expresión de dolor en el rostro de Hande, capturada en estas imágenes, trasciende las barreras del idioma y la cultura, resonando con cualquier persona que haya experimentado la angustia. Es un recordatorio conmovedor de que incluso para aquellos que parecen tenerlo todo, la vida puede presentar sus propios desafíos emocionales. Ahora, ¿qué hay de la reacción de Kerem Bürsin en este contexto? Si bien las imágenes muestran a Hande llorando, la mención de Kerem en el título sugiere que él está de alguna manera implicado en la situación o que su ausencia, o su presencia en ese momento, es relevante. Si estas imágenes se produjeron durante su relación, podría ser un momento de conflicto o de despedida. Si ocurrieron después, podría ser que Kerem estuviera al tanto de su dolor, o que la propia Hande estuviera lidiando con las secuelas emocionales de la ruptura. La manera en que los fans conectan estos dos nombres es poderosa. Incluso después de su separación, la sombra de su relación sigue siendo muy presente en la narrativa pública de ambos. Cada uno de sus movimientos individuales, y especialmente cualquier indicio de conexión entre ellos, es motivo de un intenso escrutinio. Es fascinante observar cómo la atención mediática y de los fans se centra en cada detalle. Una simple imagen, un gesto, una palabra, pueden ser analizados hasta la saciedad. Y en el caso de Hande y Kerem, esto se amplifica por la intensidad de su conexión y el cariño que generaron. Los fans más dedicados recuerdan cada entrevista, cada aparición pública, cada comentario en redes sociales, intentando encontrar alguna coherencia, alguna explicación para estos momentos de aparente tristeza. La búsqueda de respuestas se ha convertido en un pasatiempo para muchos, un intento de dar sentido a la narrativa de una de las parejas más mediáticas de Turquía. Esta obsesión por los detalles, aunque a veces pueda parecer invasiva, es también un testimonio del fuerte vínculo que la audiencia ha forjado con ellos. Hablemos de la influencia que estas imágenes tienen en la percepción pública de Hande Erçel. Para muchos, ella es un ícono de belleza y de éxito. Verla vulnerable, llorando, podría generar empatía y un deseo de protegerla. Por otro lado, también podría alimentar las habladurías y los rumores malintencionados. Es un arma de doble filo, esta exposición mediática. Por un lado, les permite conectar con sus fans a un nivel más profundo, pero por otro, los expone a juicios y especulaciones constantes. La presión de mantener una imagen pública impecable mientras se atraviesan momentos difíciles es inmensa. Estas imágenes, al exponer una faceta más humana y vulnerable de Hande, pueden tanto humanizarla ante los ojos del público como convertirse en pasto para cotilleos dañinos. Es importante recordar que como espectadores debemos ser respetuosos con la privacidad de Hande y Kerem. Aunque disfrutamos de su trabajo y de su vida pública, son personas con sentimientos y derecho a su intimidad. Sacar conclusiones precipitadas o difundir rumores infundados puede ser perjudicial. Lo que podemos hacer es, desde nuestra posición como fans, ofrecerles nuestro apoyo y cariño, tanto individualmente como a su legado artístico.
La empatía y el respeto son fundamentales cuando se trata de la vida personal de las figuras públicas. En lugar de contribuir a la especulación, podemos elegir ser una fuente de apoyo positivo. En retrospectiva, la historia de Ander Erzel y Kerem Bürsin es un ejemplo fascinante de cómo la ficción puede inspirar la realidad y cómo la vida real de las celebridades se convierte en una especie de telenovela para sus seguidores. La química que compartieron en pantalla fue tan real que trascendió los guiones, y su relación fuera de cámara se convirtió en un tema de conversación global. Y ahora estas imágenes de Ande llorando, conectadas de alguna manera con Kerem, añaden una capa de drama y misterio a esa narrativa. La línea entre la actuación y la vida real se desdibuja, y el público se convierte en un espectador ávido de cada nuevo capítulo. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda la certeza de que, más allá de las cámaras y de los titulares, Ande y Kerem son dos individuos que han vivido y están viviendo sus propias experiencias. Las imágenes de Ande llorando, independientemente de su causa, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las emociones humanas y sobre cómo el mundo del espectáculo, con su constante escrutinio, puede exacerbar incluso los momentos más íntimos. La conexión que mantuvieron, y que muchos fans aún sienten, es un testimonio de su impacto en la audiencia. Su historia, tanto en la ficción como en la vida real, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Y estas imágenes, aunque dolorosas, solo refuerzan esa humanidad compartida y esa conexión que trasciende la pantalla. Para concluir, hemos explorado el impacto de las imágenes de Ander Erzel llorando y su aparente conexión con Kerem Bürsin. Hemos abordado las diversas especulaciones, desde una posible ruptura hasta otros escenarios. Lo que queda claro es que estas imágenes han resonado profundamente en la comunidad de fans, generando preocupación, intriga y un recordatorio de la humanidad detrás de las estrellas. Es un recordatorio de que incluso en la cima de la fama, las emociones son universales. La empatía que sentimos al ver a alguien sufrir, sin importar su estatus, es una cualidad humana fundamental. Y en este caso, la conexión preexistente con Kerem solo intensifica esa respuesta emocional. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su compañía significa mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Cuál es su teoría? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.